Bienvenidos. Mucho gusto nos da saludarles y el que nos puedan acompañar en esta mesa de debate denominada Los retos de los agentes culturales en la era digital, la cual es organizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y la UNESCO a través de Resiliart, dentro del marco del tema Remuneración justa, protección de los derechos de autor y acceso a nuevas tecnologías en la era digital. Para dar inicio a los trabajos de la mesa, presento a los destacados artistas que la conforman. Ana Karen es cantante y compositora originaria de Villahermosa, Tabasco, México. Con más de 14 años de trayectoria, ejecuta guitarra, jarana y cuatro venezolano. Interpreta canciones con un estilo ecléctico y sofisticado. Ha participado en diferentes foros culturales y festivales a nivel nacional e internacional, destacando su participación como ganadora del primer festival virtual Jóvenes por el Bolero, organizado por Grupo ABC Radio, Organización Editorial Mexicana y Rodrigo de la Cadena. Actualmente trabaja en un nuevo proyecto promoviendo temas de su autoría, utilizando géneros como el bolero, jazz, soul, folclore, blues, reggae, entre otros. De igual manera, forma parte del Festival Virtual Aurora, cuyo objetivo es crear un foro presencial para exponer el trabajo artístico de las mujeres. Bienvenida, Ana Karen. Nos acompaña también Isabel Edith Somera Espinosa, animadora digital. Ella es originaria del estado de Sinaloa y radica en el estado de Tabasco desde siempre. Comenzó su vocación artística de forma autodidacta en las artes plásticas, digitales y ha aprendido el manejo de diversos software de animación digital. Ha sido acreedora de estímulos económicos en diversos eventos, con su obra al óleo, Buenos Deseos, en el Encuentro de Artes Visuales Tabasco, y acreedora de un segundo lugar con su animación digital, Más que una cifra, en la Muestra Estatal de Animación 2021. Bienvenida también, Isabel Somera Summers. Nos acompaña también Leti B., México. Es fotógrafa de moda y artista visual. En su trabajo fotográfico destacan los tonos sutiles que anteponen lo cálido, femenino y nostálgico del cuerpo en diferentes espacios, haciendo énfasis en el uso de la indumentaria en editorial. Ha sido publicada por Photo Vogue de Vogue Italia, Flanelle de Montreal, 192 Revista, así como en otros medios editoriales digitales mexicanos. Bienvenida, Leti B. Nos acompaña también Roberto Sobrino García. Nace en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En 1994 egresa como promotor cultural del Ceiba con mención honorífica en el área de música con especialidad en guitarra. En 1997 inicia un trabajo permanente hasta la fecha en difusión de la música de Sotavento en Tabasco, con su grupo Los Pachamama, realizando un sinfín de conciertos por todo el país, además de Europa y Sudamérica. En el año 2005, realiza para Conaculta una investigación de campo y edición del disco El Sotavento Tabasqueño, una tradición que vuelve. Ha obtenido en los años 2004 y 2006 la beca Músicos Tradicionales del FONCA. Ha sido creador y organizador de los festivales Raíz Viva, El Humano Derecho de Cantar, Fandango, Flor y Canto. En el año 2016 fue ganador de la beca para movilidad artística que ofrece Ibermúsicas. Ha participado activamente en diversos mercados musicales como Womex, Finpro e Imersur, y actualmente se encuentra organizando el primer mercado musical para el sureste mexicano, Girando 2022. Roberto Sobrino, un gusto tenerte con todos nosotros. Y finalmente nos acompaña otro gran tabasqueño, Rodolfo Jiménez León. Él es originario del municipio de Jalapa. Artista visual contemporáneo, se ha desarrollado en las disciplinas de la fotografía, ilustración digital y la literatura. Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de la imagen, ha participado en concursos nacionales y locales. Cuenta con publicaciones de libros de narrativa fotográfica y storytelling, con editoriales de prestigio. Jurado calificador en programas de impulso a la producción y desarrollo artístico en los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. La constante tarea de @BossRolf está en la mezcla de influencias del surrealismo, el pop y el arte conceptual. Sus trabajos exploran la relación entre el lenguaje y las artes visuales, generando una poética de cuestionamiento
siempre con la naturaleza del arte mismo. Gracias a todos por su presencia y nuevamente, bienvenidos. Pues bien, como les comentaba al principio de esta mesa de debate que organiza la Secretaría de Cultura en conjunto con la UNESCO, esta actividad tiene por objetivo, desde el 15 de abril del 2020, ser un espacio de intercambio entre todos los agentes culturales del mundo. ¿Para qué? Para que la cultura pueda tener resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos adaptarnos a esta nueva realidad que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19. Como bien sabemos, que ha hecho estragos en el área artístico y cultural de manera pues muy seria. Ha venido a destapar lo que muchos conocedores y expositores han dado a conocer. No ha hecho más que exponer lo que realmente vive el gremio cultural, ¿no? Que es prácticamente un desencanto en las materias de derecho de autor, de el pago justo de obras, del reconocimiento no solamente monetario, sino de la actividad propia del profesional. Entonces, Resiliar hace este ejercicio de captar esas experiencias, manifestaciones y, por supuesto, posibles soluciones a esta problemática que hoy el sector cultural del mundo vive hoy en día. Por eso, la convocatoria que hemos hecho y el regocijo que nos da que todos ustedes nos acompañen. Hasta la fecha, se han dado en el mundo poco más de 270 debates en 110 países, siendo México uno de los países más destacados, con poco más de 70 debates, enriqueciendo este cúmulo de ideas que llegará a Mondiacult, que Mondiacult es la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y el desarrollo sostenible, que tiene su origen desde el año de 1982, precisamente aquí en nuestro país. Uno de los logros que ha tenido Mondiacult, y por eso es importante que todos ustedes conozcan, quienes nos escuchan a través de las redes sociales, de las plataformas de la Secretaría de Cultura, es que de los logros que ha tenido Mondiacult es la declaración de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en el año 2003, en donde, por ejemplo, México tiene dos grandes éxitos, y es la declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad de dos tradiciones y culturas mexicanas muy propias: la celebración del Día de Muertos y la declaratoria de la gastronomía mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Dos logros grandes que a través de Mondiacult se han dado, a través de esta conferencia internacional del 2003, y que México ha destacado a nivel mundial. Y hoy por eso la importancia de participar en Resiliart, porque va a ser la bolsa de ideas que llegará a Mondiacult para que en su momento estas mismas, a través de los jefes de Estado y líderes mundiales en materia cultural, puedan valorar y dictar las políticas que el mundo seguirá en el marco también de la Agenda 2030. Sin más, comencemos entonces esta charla, este debate que nos van a enriquecer ustedes con sus ideas. Me gustaría preguntarles entonces, dentro del marco que hemos conversado ya, de manera muy rápida, preguntarles, por ejemplo, cuáles podrían ser los parámetros que permitan calcular el valor de la propuesta artística y o remuneración justa que ustedes, como agentes culturales, pues se merecen o consideran merecer. Me parece, con el permiso de los caballeros, que empecemos con las damas. ¿Les parece? Entonces, Létibe, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Hola a todos, muchas gracias por crear este espacio y por la invitación. Pues creo que en el marco de la remuneración justa existen varios parámetros que podremos utilizar, que se han utilizado, ¿no? Muy básicos, como el tiempo que se realiza la actividad, los materiales, el esfuerzo, ya sea físico, mental y emocional al realizarlo. Pero creo que también otro factor que se ha utilizado durante mucho tiempo y que como joven artista he vivido ha sido el de la experiencia, ¿no? Creo que, como mencionaba Ana Karen, tiene 14 años de experiencia. Yo llevo trabajando desde los 16, tengo 23. Entonces tenemos un tiempo de trabajo acumulado, pero al ser jóvenes siempre se considera que todavía no tenemos suficiente experiencia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tenemos la suficiente experiencia, ¿no? Para poder recibir un pago justo? Al mismo tiempo que la hiperprofesionalización impide que otras personas como artesanos
o que personas que no tienen una licenciatura, por así decirlo, accedan a un pago justo, ¿no? Incluso el sistema de organización gubernamental o de diferentes instituciones, pues pide que hayan doctorados, ¿no? Y mucha información que se realiza es con la práctica. Entonces creo que pues se deben tener demasiados factores en cuenta y también insertarse en la comunidad en la que se va a realizar este pago y remuneración justa. Y ve, entonces quedamos con dos puntos centrales, me parece a mí. La experiencia de los agentes culturales y la comunidad donde estos interactúan como, podríamos decir, especies de parámetros, ¿no? Para tabular de manera correcta el valor de una obra artística y o remuneración. ¿Qué nos opinas al respecto, Ana? Hola, ¿qué tal? Pues estoy en algunos puntos coincidiendo con Leti y precisamente creo que la experiencia viene a ser pues un parámetro muy importante. Sin embargo, no es como que el único a resaltar y pues en mi experiencia en la música, más allá de la trayectoria que tengo de 14 años, realmente son 3 o 4 años los que puedo decir que han sido productivos para mí, que han sido los últimos años. ¿Por qué? Porque he tenido más exposición de mi trabajo y eso ha sido también gracias a las redes sociales. Creo que el poder mostrar nuestro trabajo y también saber cómo presentarlo, la calidad que podemos mostrar en nuestro trabajo, puede ayudar mucho también a la remuneración justa, así como cuál es el impacto que tenemos como artistas al público al que queremos llegar, ¿no? Yo creo en lo personal que el poder conectar con la gente ha hecho que mi trabajo pueda llegar a otros lados y me puedan conocer también en otros puntos, también en la cuestión, por ejemplo, con la iniciativa privada y cultura, pero creo que también es muy importante poder mostrar lo que uno hace y pues tenemos unas grandes herramientas que son las redes, ¿no? Gracias, Ana Karen. Entonces, tenemos que, como parámetro, o más bien, tendría yo como herramienta para llegar a más público, sería el correcto aprovechamiento de las redes, ¿no? ¿Es correcto? Como una herramienta. Y bueno, entonces, en ese sentido, permítanme los caballeros nuevamente, por favor, ir con Isabel Somera. A ver qué nos comenta Isabel respecto a la pregunta inicial. ¿Cuáles podrían ser los parámetros que permitan calcular el valor de tu propuesta artística y una remuneración artística? Ya nos habían dicho por un punto que es la experiencia, un elemento. El otro elemento sería la comunidad en donde interactuamos. Y Ana Karen dice que podríamos utilizar esos elementos como parámetros, pero que no serían los únicos, porque también debemos como que profesionalizarnos un poquillo más para poder, por ejemplo, utilizar las herramientas de hoy en día, que son las plataformas digitales, por ejemplo. Al respecto, ¿qué nos opinas, Isabel? Hola, un gusto. Bueno, a mí lo que me gustó mucho fue el comentario de mi colega Ana Velázquez, sobre todo el público. El público es muy importante porque dependiendo de tu público es tu mercado. Y con ayuda de las redes sociales uno va a ampliarse lo que quieras llegar, a qué público quieres llegar y cuánto quieres vender. A partir de eso tú vas a elegir sobre cuánto vas a cobrar y muy importante lo de Leti, saber cuánto tiempo te tomas, todos tus materiales. Por ejemplo, yo que manejo las áreas digitales, para mí yo ocupo un público bastante joven, entonces este público joven casi no tiene las accesibilidades económicas, entonces uno se tiene que ajustar mucho a su público. Eso es igual un punto muy importante que hay que tomar, ajustarse al público. Podríamos decir entonces, con este comentario último de Isabel, que además de los elementos que ya se han venido mencionando, la generación de públicos es importante también a través de nuestro trabajo. Entonces, como que hay una doble labor, ¿no? Sí profesionalizarnos, pero también saber cómo llegar al mercado objetivo que nos hemos marcado. ¿Es así? Y bueno, al generar públicos, obviamente siempre va a haber como una especie de público cautivo esperando que ustedes produzcan algo. Entonces, ese sería como otro parámetro para valorar nuestra obra. Si genero público, seguramente sé que mi producto va a llegar a gente o a un mercado cautivo que va a estar presto o esperándonos a producir algo. Roberto, ¿qué nos opinas al respecto? Creo que, bueno, yo he pasado por muchas situaciones
Para empezar, inicié sin saber que se cobraba por hacer música, ¿no? Y la vivencia que tuve fue el disfrute pleno del gozo de hacer música, de compartir música. Y eso me quedó como cimiento, pero conforme pasó el tiempo, pues empecé a darme cuenta que había que cobrar. Indudablemente que la profesionalización tiene muchísimo que ver para poder fijar, digamos, una cifra. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a retos totalmente enormes. Estamos viendo que incluso la calidad hoy en día no cuenta. Si quieres incluso ser viral, por así decirlo, puedes hacer cualquier tontería, y si a la gente lo acepta, si creas un público incluso ignorante, pero que esté gustoso de estarte escuchando cierta baja calidad en una propuesta musical, con eso es suficiente para que tú te puedas cotizar, ¿no? También, por otro lado, siempre he creído y he pensado que el Estado no tiene por qué ser un generador de empleos, ¿no?, para los artistas. Más bien, bajo la administración se tienen que buscar las herramientas justas y necesarias para que las propuestas de un artista tengan un pleno desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pensando en que el arte es un servicio, pues como tal servicio tiene un costo, ¿no? Entonces, para mí hoy en día nos encontramos así en una disyuntiva enorme. Vemos quienes buscamos mucho la calidad, pero nos enfrentamos ante esto que está sucediendo en las redes, y el público ha cambiado, el gusto del público es totalmente distinto, ¿no? Entonces, pues estamos entre que si seguimos haciendo cosas de calidad, perdiendo público, o empezamos a captar el público que está generando pues los recursos, el dinero para los artistas, ¿no? Haciendo aquí, me voy a anclar un poquito con Roberto porque me llamó la atención esto de los públicos que se van más por lo que se vende, aunque no sea de calidad. En un momento de la historia del mundo, teníamos acceso a la música. Me refiero a Roberto y a Ana Karen Velázquez, por ese concepto, el corte artístico que tienen de la música, que los patrones musicales nos los dictaban la radio o la televisión. Y entonces lo que se escuchaba en la radio o se veía en la televisión y escuchaba en la televisión, y en la década de los 90, ya 80s, 90s, esas famosas cadenas televisivas norteamericanas que hacían historietas con las canciones, y se puso muy de moda en Latinoamérica también, era lo que se consumía musicalmente hablando. Entonces, muchos músicos locales, regionales, en el caso de Roberto, que está muy en el corte folclórico o en el corte pop, pero desde el punto de vista local en el que está Ana Karen, eran como desplazados, porque si no tocaban en las fiestas o en las reuniones o en las exposiciones, lo que estaba sonando en la radio, pues no te contrataban. Entonces, en esa era, vamos a llamarle así, del siglo pasado, las dos últimas décadas del siglo pasado, ese era como el parámetro a seguir. Roberto nos ha dicho ahorita que el parámetro a seguir ahorita, al menos en música, son lo que pasa en redes sociales. Lo que te impone una determinada plataforma o una disquera ligada a una plataforma es lo que realmente la gente quiere escuchar. Y es lo que intento creer que Roberto nos quiso decir, que le apostamos a qué, a lo que está sonando, al formato que nos está imponiendo ahorita esta era digital musicalmente, o seguimos haciendo lo que nos gusta, lo que creemos que vale, lo que tiene calidad, pero que lamentablemente no es considerada por esas plataformas ahora nuevas para venderse. No es un producto no es como un dulce que pueda venderse fácilmente a un niño. Es así, Roberto, Ana Karen, me quiero referir a ellos ahorita por el corte musical. Luego salto con los demás compañeros. Sí, que el público hoy en día es el que define dónde va a estar el artista, ¿no? Entonces, por eso, antes había disqueras que definían la imagen del artista, de los famosos artistas de plástico. Hoy ya no hay eso desde una industria de las disqueras. Hoy la misma gente coloca al artista de plástico, y es lo que
pues está demandando, ¿no? el público. A mí personalmente me ha costado muchísimo entender esa parte, pero es que es una realidad. Tenemos un disco hermosísimo dedicado a Carlos Pellicer, pero que no ha logrado catapultarse de alguna manera, ¿no? Porque hay tanto en internet y que la gente pues va scrolleando todo, ni siquiera lo disfruta ni nada y se ha perdido realmente el sentido. Por eso ahí yo creo sumamente importante que la labor de los que estamos de este lado todavía en la lucha es soltar las redes y hacer comunidad en nuestros entornos. Es lo único que creo que nos va a mantener y a salvar de alguna manera, ¿no? Regresar a nuestras comunidades. Coméntanos, Ana. Sí, claro, porque justamente hemos perdido como que esa conexión, ¿no? Las redes han jugado un papel súper, pues súper, digamos que en pro y en contra, de cierta manera. Ha sido muy beneficioso para los artistas que comenta Roberto, ¿no? Que ya están como que posicionados de cierta manera, pero ¿qué pasa también con los artistas independientes que están haciendo propuestas muy ingeniosas, que no precisamente tiene que ser mencionando algún género como es el trap, reggaetón, por mencionar algunos, y sin embargo seguimos una línea porque somos fieles a lo que nos gusta, a lo que sentimos. En el caso de que yo he tenido la oportunidad de poder escuchar a Pachamama, que tiene un trabajo excelente por lo que acabo de mencionar con Pellicer, pues ciertamente es algo triste saber que hay producciones de calidad que se ven, digamos que menguadas por otras cosas que no lo tienen, pero es que es el público, ¿no? El público al que uno le puede llegar. Creo que hay público para todo, pero ciertamente los que se están llenando los bolsillos o los que se dan la libertad de poder cobrar lo que quieran, pues son pues artistas, si se les puede llamar de esa manera, son artistas que a lo mejor en lo personal para mí no merecieran, ¿no? La remuneración, pero volvemos a lo mismo, la proyección, cómo lo venden, el público al que van dirigidos, ¿no? A su público objetivo, es lo que hace que ellos suban también como espuma. Y creo que también lo que mencionaba anteriormente acerca de saber, o sea, el impacto que tenemos hacia el público es porque si, por ejemplo, nos quiere contratar algún empresario para llevarnos a un evento, o sea, el empresario no piensa en, digamos que en el número en sí de la ganancia, ¿no? Sino en el público en general. ¿Cuánto es lo que un artista puede también generar en personas, en volumen? Y creo que cuando se es artista independiente, el camino es un poquito más difícil. Sin embargo, hacer comunidad es algo que nos puede ayudar también a crecer y paso a paso poder llegar a lo que es la cuestión de la remuneración justa. Gracias, Ana Karen. Encontramos entonces elementos de coincidencia: la comunidad, el manejo de herramientas, crear públicos y obviamente producir calidad. Pero me gustaría escuchar al último de la lista que tenemos aquí, que es nuestro querido amigo Rodolfo Jiménez. Rodolfo Jiménez, ¿qué nos puedes comentar respecto de lo que has escuchado y de la pregunta que estamos planteando? Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de estar en esta mesa tan interesante, tan rica pues en experiencias y sobre todo en esas diferencias que pues nos hacen un solo sector. Y en ese único sector, en esa industria, porque así somos identificados como una industria naranja, una industria creativa. En esta industria existen dos tipos completamente de participantes, ¿no? Estos que están enfocados a través de la clasificación de sus áreas, pero que llevan precisamente, muy bien lo decía Ana, bajo esquemas completamente económicos, que estos esquemas se hacen y se reflejan a través, por ejemplo, del Banco Interamericano para el Desarrollo, o vemos, por ejemplo, cómo en el directorio estadístico
de las unidades económicas que genera la INEGI en el ámbito de las industrias creativas, pues son todas estas empresas que generan y desarrollan mercado. Es por un lado, ¿no? Esta parte del desarrollo del mercado. Y el otro, las voces culturales, artísticas, emergentes, que generan este espacio de desarrollo creativo y que, bueno, buscan formas de cómo insertarse en esa economía. Son dos aspectos muy importantes. En mi caso, yo inicié siendo una voz y creo que todavía sigo siendo esa voz que prácticamente inicia sin conocer del tema de aspectos económicos, y entonces regalaba yo mi trabajo a mis amigos, y mis amigos les encantaba tener mis ilustraciones, mis fotografías, y luego no sabía cómo cotizarlas, o sea, no sabía cómo vender mi trabajo artístico, y entonces como voz emergente, pues lo que me dieran, ¿no? Si me daban lo que fuera, y padrísimo. Pero conforme va uno en este viaje o en este desarrollo, pues va uno adquiriendo experiencia, y eso permite ir vinculando e ir identificando los formatos, las formas en cómo generar la remuneración justa. A mí en lo personal me sirvió mucho una calculadora de freelance cuando podría yo identificar con la tasa de económica en cuanto a labor de trabajo, en cuanto a la profesionalización, las horas, un proyecto, cuántas horas se llevaban en realizar. Entonces iba yo cuantificando y hasta llegar al punto de comercio, pero eso hablando desde el ámbito del mercado. Ahora, desde el valor cultural, desde mi voz interna, desde ese aspecto que es intangible y que a lo mejor uno dice no tiene precio, ¿no? Pero sí lo tiene. Y a veces en proyectos los números pues son cuantificables de la misma manera, ¿no? Entonces, depende de las políticas, depende de muchos factores. Entonces, por ejemplo, en Tabasco, en el estado de Tabasco, las ramas económicas creativas más importantes son la radio, o sea, en el top número 1. El número 2 refiere al ámbito de las bibliotecas y los museos. Luego vienen las editoriales y luego viene el ámbito de las artesanías, la publicidad y el marketing y la arquitectura. Esas disciplinas, y bueno, también dentro de la parte de la radio, cine, televisión, y se incluye a la música como un elemento importante. Entonces, ver esos dos esquemas, tanto en los actores económicos como en el ámbito del valor cultural, son dimensiones diferentes, ¿no? Y lo importante, yo siento, es que lo que cobres, lo cobres y que te sientas satisfecho, que te sientas a gusto. Y bueno, habrá comparativas, pero eso no importa. Lo importante es cómo te sientes tú con lo que recibes. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos por abonar en este ejercicio Resiliar con esta primer pregunta que hemos generado para todos ustedes. Para continuar con nuestra dinámica, les voy a hacer una segunda pregunta. Dentro del rubro de derechos de autor. A ver, ¿qué opinan sobre la actividad creativa resguardada en los marcos del derecho de autor? Si fortalece el autoconcepto creativo, la inteligencia, el pensamiento divergente, la personalidad y el logro creativo. ¿Qué opinan al respecto? Y empiezo en esta ronda con Roberto Sobrino. Gracias. Bueno, hablando de nuestro entorno, Tabasco, creo que, como coloquialmente se dice, estamos en pañales en el tema de derechos de autor. Además, porque hay mucho desconocimiento.
No se sabe hoy en día del todo cómo registrar una obra o qué se necesita para registrar una obra, cómo defenderla, ¿no? De manera muy personal siempre estuve también como que pues en el cuestionamiento de si protejo mi obra quiere decir que nadie la va a tocar, y lo que quiero es que todo el mundo la toque, que todo el mundo la cante, ¿no? Y por eso como músico nunca me preocupé por registrar obra, ¿no? Porque no, si me voy a sentir muy honrado de que algún compañero la toque o que suene en la radio. Pero algo bien curioso, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en un festival en Canadá, me hicieron hacer una lista de las canciones porque todo lo que iba yo a cantar iba a tener un pago de derecho de autor. Y todo lo que suena en la radio en Canadá tiene un pago de derecho de autor. Aquí yo no me veo yendo con Civil a exigirle que me dé un pago por sonar mi canción, si lo que quiero es que suene, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas, de incógnitas, siempre han venido existiendo, pero debido a toda esta vorágine que a la que la pandemia nos ha impuesto, estar en las redes, que es sumamente pues también importante. Decían que si uno no está en las redes no existe, y con lo cual hay que tener entonces ahora mucho cuidado con la obra que uno hace, ¿no? Y también desde el punto de vista, ¿qué vas a resguardar, no? Sí es sumamente importante, considero yo, el resguardo. Nos va a dar, como bien dice la pregunta, la posibilidad de que la parte creativa se mantenga vigente, constante. Y pienso que hacer este ejercicio del registro de obra es parte de la profesionalización que debemos tener. Me tocó el caso de Carlos Pellicer del trabajo, que bueno, que afortunadamente el sobrino, que parece ser que es el albacea de la obra, nos permitió hacer ese disco. Ahora estamos con un proyecto de Gorostiza y no hemos encontrado ninguna forma de poder acceder a los derechos de autor, porque parece ser que no hay ningún registro. Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, creo que todo lo que hagamos hoy, si consideramos que es de calidad, lo tenemos que registrar. Quizás no vamos a ver un peso en nuestra vida hasta nuestros nietos, pero es sumamente importante el registro del derecho de autor. Gracias, Roberto. ¿Qué nos opinas al respecto, Ana Karen? Pues en base a la pregunta, pues creo que el poder profesionalizarnos es importante, pero creo que no está ligado o no mide la calidad de mi proceso creativo como tal. Y creo que fue muy importante el que haya mencionado Roberto, pues esta problemática que hay de la ignorancia, ¿no? La desinformación que tenemos nosotros al no saber. Yo en lo personal también desconozco mucho del tema de derechos de autor. Conozco lo básico, que es cómo registrar mi obra, pero no desde mi estado, sino viajando. Y eso ha sido gracias también a amigos que pues han registrado su obra. Y ciertamente es importante el registro de obra porque pensándolo en una cuestión de comercialización, digo, mi trabajo como cantante, que también tengo mi proyecto musical, pero que soy compositora, pues yo puedo crear canciones para llevar a una editorial o con algún artista, hacérselo llegar, porque uno lo que quiere es que se conozca su trabajo. Y cuando, no sé, una agrupación te graba una de tus canciones, pues es algo maravilloso, porque al tú tener las regalías de esa canción, pues puedes generar a través de eso. Entonces, sí creo que es muy importante el poder registrar nuestra obra, y más allá del plagio y esto que se puede dar, es pensar en eso, ¿no? En todos esos puntos finos acerca de qué es lo que me protegen, en este caso el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y poder conocer un poquito más. A mí me encantaría saber un poquito más al respecto, porque incluso ahora que menciona
Roberto, quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la obra de José Gorostiza. Tengo entendido que hay obras que después de que el poeta, el autor, tiene más de 70 o 100 años de fallecido, se puede volver dominio público. Entonces, es una forma de que si no encuentras al menos a la persona que tiene el resguardo o el derecho, o ya ves que se pueden heredar, ¿no?, los derechos de autor, pues esa es una forma, ¿no?, para poder trabajar en el proyecto que tú tienes. Y es ese conocimiento que a veces nos hace falta, ¿no?, para poder también explotar nuestra creatividad artística. A mí hace como unos cuantos meses tomé un curso de composición y algo me voló la cabeza, que fue acerca del dominio público. ¿Qué se le llama plagio realmente? ¿O cómo puedes evitar incluso el plagio? Si hay algo que te gusta de una canción y dices, a mí me gustaría implementarlo, pero se necesita tener mucha creatividad para poderlo utilizar y evadir el plagio. O sea, es realmente una ciencia increíble la música, y es que realmente nada está inventado. O sea, todo está ahí y nosotros simplemente estamos reciclando lo que ya existe. Pero si nosotros tenemos conocimiento de los derechos de autor, qué podemos y qué no podemos hacer, eso lo podemos jugar a favor para que nuestra obra se retroalimente y se haga algo que se le pueda llamar, pues, este pensamiento divergente, que es lo que también hace la pregunta, ¿no? Poder hacer algo diferente con lo que quizá ya está. Gracias, Ana Karen. Corresponde el turno de su intervención a Rodolfo Jiménez. ¿Qué nos comentas, Rodolfo? Extraordinaria exposición que Ana nos comparte, la verdad que fabuloso. Me parece que el ámbito del autoconcepto, cómo el derecho de autor fortalece el autoconcepto. Y el autoconcepto es esa imagen o esa parte que nosotros tenemos bien fundamentada, y por lo tanto, cuando nosotros resguardamos una obra, generamos todo ese procedimiento de resguardo de la obra, pues es prácticamente mejorar nuestra propia imagen, es esa parte de, a través de marcos jurídicos que nos ayuden a tener una propiedad. Y en el caso, por ejemplo, en mi práctica, que tiene que ver con el aspecto de la fotografía, que tiene que ver el aspecto del collage, y que puede servirle para todos los compañeros, el Centro Regional del Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAC, tiene una calculadora de dominio público. En esa calculadora, pues esa herramienta me permite identificar fechas y hasta qué punto algunos libros, fotografías, están abiertas para poder utilizar, en este caso, el ámbito de lo que comentaba Ana sobre el uso del derecho público, y que, bueno, puede ayudarnos a solucionar esa parte. Y también tener en cuenta que cuando hablamos de derecho de autor, hablamos de aspectos de gestión en el ámbito de nuestra práctica. Entrar en el ámbito del resguardo de derechos es gestionar todo el ámbito documental, es gestionar todo el proceso, y es también resguardar el ámbito cognitivo para que, bueno, sea renombrado, sea citado, sea darle crédito al autor. Gracias, Rodolfo. ¿Qué nos opinas sobre el particular Isabel Somera? En mi área, realmente los derechos de autor son algo complicados porque, por ejemplo, en el arte digital, nosotros hacemos algo llamado fan arts. Entonces, es algo complicado porque son dibujos de personajes de otras personas y esos personajes tienen derechos de autor. Entonces, son dibujos que nosotros no podemos registrar. Pero sí o sea, las redes sociales sí nos respaldan. Por ejemplo, Facebook, cuando vemos que nuestros dibujos o nuestras obras no sean propias o estemos haciendo el dibujo a un personaje de alguien más, podemos demostrar nuestra autoría y esta nos va a respaldar. Pero sí es muy importante, ahora en cuestión de animación, es importante registrar tu obra porque si quieres monetizar, ganar dinero por parte de la animación y que ninguna otra persona venga y te la quite, entonces sí es muy importante resguardar tu obra porque
que si no vas a terminar perdiendo y alguien te la va a difundir por otros lados, y eso es lo que menos estamos buscando que suceda. Entonces, en cuestiones de, por ejemplo, yo colaboro con música, igual hay que tener mucho cuidado. Tengo muy poco conocimiento sobre los dominios públicos. Yo solamente trato de buscar sonidos que no tengan derechos de autor y eso es lo que a mí me importaría, por ejemplo, ¿qué se necesita para poder colaborar con un músico o compositor, con Ana Velázquez? Nada más darle mención, pagar licencias, ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Pues ya está mi obra, ya está mi personaje, yo lo registré, pero yo no puedo registrar tu composición o tu música. Así es, así es. Un debate interesante, ¿no? Porque no solamente toca Isabel Somera un punto muy importante, no solamente qué hago con mi obra propia y su registro, sino cómo puedo ocupar la obra de otro compañero artista de otra disciplina para que complemente la mía y se enriquezca. Algo similar que le ocurre a Roberto Sobrino con el tema de José Gorostiza, ¿no? Que él desde la perspectiva musical quiere emplear la obra literaria de uno de los poetas también importantes en Tabasco. Pero Leti, es tu turno. ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema? Hay algo que sucede bien interesante y es que tengo la perspectiva de dos ámbitos, que es como artista visual y el de moda. En la moda sucede algo muy interesante, es que se trabaja por colaboraciones y por pues, hacer campañas a alguien, ¿no? Entonces, existe lo que es sesión de imagen y que es muy importante como pactarlo con las personas que vas a colaborar, porque yo como fotógrafa, pues la ropa pertenece a una amiga, ¿no? La modelo es otra amiga y el maquillaje lo pone otra amiga, entonces al final las 3, 4 que estemos en el equipo, pues somos dueños de la imagen, ¿no? La que toma la fotografía y dueña como del archivo soy yo, pero ellas pueden hacer uso moral de la imagen porque me ayudaron a realizarla. Y eso es lo importante de dar crédito y colaborar, ¿no? Trabajar en equipo y compartir, a mí me gusta mucho la idea que tiene Rodolfo sobre cómo los derechos de autor también te permiten seguir creciendo, ¿no? Y tener un proceso creativo mucho más amplio. Porque hay algo que sucede, es que cuando vamos a clases con algún maestro, el maestro nos enseña un proceso personal. Y ese proceso personal pues nos ayuda a nosotros a crecer, pero siempre vamos a tener presente que ese proceso le pertenece a otra persona, ¿no? Pero también eso permite que tu legado siga creciendo, ¿no? Entonces tú se lo enseñas a tus alumnos y luego tus alumnos se lo enseñan a tus alumnos. Entonces, al final los alumnos de 100 años después saben de tu proceso, ¿no? Lo que ha sucedido con otros artistas que han dejado en sus cuadernos de trabajo su forma de trabajar. Y por otro lado, o sea, siguiendo con esta idea de la moda, por ejemplo, lo que sucede muchas veces es que al trabajar un diseño, se puede utilizar de referencia para hacer otro diseño, ¿no? Lo que ha sucedido con las grandes casas de moda europea, por ejemplo. Y en Latinoamérica sucede mucho con que entre diseñadores trabajan colaboraciones. Y lo importante aquí es siempre tener en cuenta de que si vamos a utilizar de referencia a otra persona, es nombrar esa referencia, ¿no? Porque es muy diferente una referencia a una influencia. Que una influencia es cómo lo digieres tú y una referencia es cómo tomas un molde, ¿no? Y lo adaptas. Que muchas veces sucede, por ejemplo, los grandes moldes industriales de una camiseta, como yo como diseñador la hago distinta, ¿no? Y la hago mía, por así decirlo. Y en la fotografía de moda se ha dado mucho que en Pinterest la gente comparta su trabajo y se utiliza para mood board, pero ese trabajo se copia literalmente. Entonces vienen los conflictos de que fotógrafos de comunidades afrodescendientes o de la comunidad LGBT son robados por personas que viven en el privilegio, ¿no? De sus ideas y tienen esta posibilidad de exponerlo ante otro público y que les den el crédito a ellos. Entonces, a mí me gustaría como rescatar estas dos ideas, ¿no? Por un lado es muy importante compartir el proceso, porque así también las personas se dan cuenta de que es tuyo, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de compartirlo y lo hago mucho en redes sociales. Es como, hace como unos 2 semanas, regalé un fanzine para que lo dibujaran y lo intervinieran. Eran mis ilustraciones. Pero en el momento en que tú se lo entregas a alguien más, esa persona sigue reconociendo que son tuyas, pero las hace suyas de alguna manera, ¿no? Y creo que eso también es muy bonito para mi crecimiento. Ahora bien, si yo viera una ilustración del fanzine en una camiseta, pues ahí sí sería un uso no debido, ¿no? Y creo que es lo importante de tener los derechos reservados, bajo qué condiciones puedes hacerlo. Puedes utilizarlo para colorearlo y para hacerlo una actividad con tus amigos, por ejemplo, pero no lo puedes utilizar para que lo imprimas
lo vendas también, ¿no? Claro que sí, varias aristas quedan aquí pendientes, ¿no? Lo que predomina hasta ahorita, he notado yo, es la profesionalización, que no implica solamente el proceso creativo que ustedes deben de tener como artistas, sino decía Ana Karen, decía Leti, Isabel, Rodolfo, Roberto, la profesionalización desde la perspectiva, vamos a llamarle administrativa del artista. ¿Cómo registro mi obra? Que es otra parte importante, ¿no? No solamente perfeccionar mi técnica en la música, en la fotografía, en el diseño digital, Rodolfo también en la parte creativa de las cuestiones plásticas que realiza, sino que también cómo me organizo yo y profesionalizo yo administrativamente para que mi obra pueda ser protegida y pueda ser debidamente explotada, porque la protección de derechos de autor, entiendo así, no es únicamente para que yo pueda recibir mis regalías, mis honorarios, mi paga por el proceso creativo, por la valoración que pueda tener, sino ese valor que ustedes comentaban también, que es lo que representa esa obra para mí, para la comunidad, y la posibilidad que existe de que mi obra debidamente registrada pueda servirle a otro artista en su proceso creativo. Y también esto tiene que ver con el hacer comunidad, ¿no? No por hacer comunidad voy a dejar de proteger mi obra, todo lo contrario. Si la protejo, si la registro, si la exploto debidamente, voy a permitir que la comunidad artística en general, la comunidad artística del mundo, porque ahorita debemos hablar de manera global, va a poder tener esa posibilidad de explotarla de manera adecuada también. Entonces, lo beneficio a ellos, el beneficio es para ellos y el beneficio es propio, ¿no? Creo que también, salvo la mejor opinión de todos ustedes, eso también es hacer comunidad, eso también es profesionalizarnos, eso también es crecer como artistas y eso también es como una alternativa para poder ir armando nuestras conclusiones al final de esta plática, ¿no? Cómo el registro de derechos de autor me ayuda a mí como artista en lo particular y cómo ayuda a la comunidad artística del mundo. Entonces, como que queda una arista allí para que al final de esta charla podamos retomarla y pueda servir para sus conclusiones. Bueno, entonces, ¿qué les parece si para continuar con nuestra charla, con nuestro debate, que hasta ahorita ha estado pues muy rico, ¿no? Porque veo que dentro de su experiencia, dentro de su bagaje, algunos muchos años, otros poco menos, todos son enriquecedores. Vayamos a la tercera pregunta. Hace un rato parecía que nada más estábamos hablando de los músicos, pero no, les toca ahora a aquellos compañeros que se dedican a la cuestión digital. Medios digitales. ¿Cómo afrontan las voces artísticas los retos tecnológicos y digitales desde el sureste mexicano? Para empezar, quiero cederle el uso de la voz a Isabel Somera, a Summers. Bueno, los retos digitales para los artistas digitales, pues nunca ha sido un reto para empezar, pero es muy importante porque la verdad es que hay muchísima, ¿cómo decirlo?, oportunidades para cualquiera de otros colegas artistas, ya sean músicos, que sean de danza y otros medios artísticos. Ahorita las redes sociales nos dan la oportunidad no solamente de quedarnos en el sureste, nos dan la oportunidad de abarcar comunidades no de México, sino hacer comunidades mundiales donde puedas abarcar públicos más grandes. Algo que quería comentar desde el principio es sobre algo que dijo Roberto de hacer comunidades y que pues tienen y venden para lo que quieren, o sea, para lo que está de moda. Pero yo siento que sí es muy importante hacer contenido de que está de moda, porque ese contenido de moda a ti en las redes sociales te va a ayudar muchísimo a que la gente te esté viendo porque es lo que está en tendencia. Ya después de eso, de que tú consigas un público por hacer ese contenido que estaba de moda, ya tú empiezas a como que a poner tu semilla de lo que tú haces originalmente. Y realmente a la gente le gusta, o sea, el público le gusta ver lo que tú haces. Y es eso, es guiarse en lo que está de moda, es muy importante. A mí me ha servido muchísimo hacer contenido para la gente, las tendencias, y después lanzarles así como que, oye, esto es mío, velo.
y tiene con las redes sociales se abarca de una manera grandísima. Ahorita, pues, como les digo, no hay tanto una brecha que afrontar, más bien es saber introducirte, saber cómo vender, saber cómo hacerlo y que sea de calidad. Y la gente te va a seguir. En serio, la gente sí lo sigue. Gracias, Isabel Somera, por tu participación. ¿Qué nos opinas al respecto, Rodolfo? También de los medios digitales, hombre que se mueve mucho en esa zona. Yo estoy encantado, la verdad que yo creo que el gran reto es para nosotros, la generación X, la generación Baby Boomer, porque ellos ya nacieron con la tecnología y creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Que ellos se mueven como pez en el agua, ¿no? Y a nosotros sí nos cuesta el ámbito de la tecnología. Sin embargo, creo que el gran reto que hay para nuestra generación y a lo mejor para sociedades olvidadas o que han sido, en este caso, apartadas de ese beneficio social, está enfocado prácticamente en cómo las sociedades están evolucionando tan rápido y también con ello las prácticas artísticas, los medios en el cómo se desarrollan. Un solo ejemplo, las licencias, por ejemplo, las licencias de uso para los softwares. Todas esas licencias que tienen precios elevados y que el poder adquirirlas es a lo mejor un gran esfuerzo que hacemos los artistas para poder competir a nivel internacional. Y entonces la brecha también se empieza a ser una brecha cuando empezamos a alejarnos de esos beneficios que a lo mejor unos grupos privilegiados que pueden acceder a ello lo tienen, ¿no? Entonces, ese es quizás uno de los objetivos, no tanto el uso, sino la adquisición de esas nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tener el iPhone o el celular de último modelo, la cámara de último modelo, todos esos herramientas que necesita el creativo y que adquirirlas, pues, vale la pena mucho esfuerzo también, ¿no? Ese es importante, las comunidades alejadas, las comunidades apartadas, cómo generan también identificar esas prácticas artísticas desde la nueva automatización, ¿no? Desde que hoy la sociedad exige a la tecnología como parte de la vida, ¿no? Interesante. Temas que ha expuesto Rodolfo aquí. La brecha generacional y la brecha pues tecnológica o digital, ¿no? Que enfrentamos hoy en día, que es una realidad puesta en la mesa por Rodolfo. ¿Qué nos opina Leti B? Leti B, ¿qué opinas al respecto sobre este tema que está ya en la mesa? Uy, pues este tema sí es bien interesante, creo que es uno de los temas más importantes, especialmente aprendiéndonos desde el sureste de México, ¿no? En el sureste tenemos una brecha de diferentes maneras y me gustaría como abarcarla pues primero viendo como los beneficios que hay, ¿no? Digitalmente, como menciona Isabel, puedes llegar a muchas comunidades, o sea, creo que es una cosa tan bonita como poder, hacer equipo con personas que viven incluso en Mérida o en Cancún, o gente que vive en el norte del país, ¿no? Entonces, y todo digitalmente, conocer gente a través del Zoom, y eso es muy interesante también, además de que se hacen nuevos, pues formatos expositivos artísticos, ¿no? Las exposiciones digitales son muy buenas y creo que ahorita con la pandemia todo el mundo se dio cuenta de que existían cuando llevan existiendo desde los años 90, ¿no? Entonces, por ese ámbito creo que es muy interesante y también en los últimos 5 años pues hemos tenido un gran avance también, ¿no? O sea, y el acceso a Internet se ha hecho un poco más factible, pero sigue siendo un poco restringido en el ámbito, en el sentido de que, pues si queremos presentar, no sé, un proyecto que sea con Mapping o con NetArt, o que tenga pues realidad virtual, o que también tenga de alguna manera, pues, por ejemplo, la práctica de realidad virtual, pues es imposible hacerlas en nuestros museos, ¿no? O sea,
muchos centros culturales de los municipios, no en Villahermosa, hablo de los municipios, o sea, que forman parte del estado, no tienen acceso ni siquiera a luz eléctrica. Entonces, esta brecha que existe tecnológica, pues debe ser cerrada, ¿no? Antes de pensar en tener acceso en Internet a todo el país, que es un derecho humano ya, pues deberíamos pensar en darle también acceso a la luz eléctrica, a tener unas instalaciones de calidad. Y una vez que estén como hechas estas cosas, pues acceder a la tecnología, ¿no? Y al Internet. Más que nada porque el Internet no viene a ocupar el lugar de la vida presencial, que yo creo que muchas personas sienten eso, ¿no? Como que vamos a vivir en una caja, pero no es cierto, simplemente la vida que tenemos digitalmente es una extensión de nuestra vida física. Entonces creo que para poder alcanzar este nivel en el que queremos llegar con mezclar, de alguna manera poder tener más prácticas artísticas y enriquecer nuestro lenguaje visual, creo que es necesario comenzar a trabajar en algunas cosas que puedan ser como dar acceso a lugares públicos a Internet, que todos los lugares tengan pantallas para proyectar arte digital, por ejemplo, porque si vas a un museo, aquí es muy difícil acceder a una pantalla que pueda proyectar una animación, ¿no? De Isabel, por ejemplo. También que todos los espacios tengan buena conexión eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esos son cosas que en el sureste tenemos que pensar y reflexionar, especialmente si no queremos seguir atrasándonos en esta brecha digital que ha existido por la centralización, ¿no? De que es muy fácil acceder en la Ciudad de México a conexión a Internet, pero pues en nuestro estado todavía es bastante complicado. Gracias, Leti B, por tu interesante aportación a esta mesa. Me salta a la vista que no solamente es brecha digital, sino también brecha tecnológica y la centralización, ¿no? Cómo algunas zonas del país tienen una especie de mejor cobertura de red, internet, y otras como el sureste todavía como un tanto arcaicas, ¿no? O aldeanas, por decirlo de alguna forma. Pero al respecto, ¿qué nos puede opinar Roberto Sobrino? Definitivamente, el arte para mí, no digital, sino el arte a través de lo digital no se disfruta absolutamente como algo presencial, como cuando lo que disfrutamos de manera presencial, incluso hasta estar parados frente a una obra plástica, observarla desde una computadora es totalmente distinto a verla de frente. Imagínense la música, la danza, el teatro. Sí, estoy de acuerdo en que lo digital ha ofrecido el alcance a muchas herramientas de profesionalización, pero también nos hemos estado hablando de cosas, digamos, esenciales. Una prueba clara es en la música. Teníamos antes el acetato, después aparece el CD, que se criticó en su momento, ¿sí? Y después aparece el MP3, que hasta hoy en día todo mundo en un celular escucha el MP3, pero nos venimos a enterar que el MP3 genera una calidad auditiva súper baja. Entonces, pero estamos ya acostumbrados a escuchar música en un celular y no en un acetato, que ya casi nadie tiene esto. Hoy en día, bajo esa premisa de tener una calidad auditiva, ahora está saliendo para contrarrestar al MP3, porque lo quieren desaparecer, el famoso sonido Atmos, que es el sonido Dolby, algo parecido a lo que escuchamos en el cine, pero ya se está trabajando tecnológicamente, y eso sí lo celebro, para tener una mejor calidad auditiva. Estamos tan acostumbrados al MP3 que no sé si nos hemos sentado a tratar de escuchar la diferencia entre un MP3 y un disco de acetato. Entonces, por eso es que el sonido Atmos, que es parte también de toda esta generación de tecnología, está buscando atender este lado de parte de la música, ¿no? Entonces, como músico, la brecha tecnológica, a mí personalmente no me ha inquietado tanto. Somos un grupo que solamente tenemos un solo disco en Spotify, por ejemplo,
y creemos y nos casamos con esa idea que el que nos quiere escuchar tendrá que ir a escucharnos a un concierto en vez de que nos escuche de manera gratis en el Spotify, ¿no? Entonces, pero bueno, es nuestra perspectiva, es con lo que hemos trabajado. Y si hay cuestiones, digamos, en la música tecnológicas que, por ejemplo, hablando un poco de los derechos de autor, si nosotros tenemos registrado ya algo, de manera, creo incluso hasta robótica, ya si nos tocan en YouTube, si nos reproducen en el YouTube en China, en Europa, si está registrado, la SAC, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, ya incluso agarró en cintura YouTube para que todo lo que se reproduzca ahí y que esté registrado, ellos reciben una alerta y cobran derechos de autor por eso, ¿no? Entonces, lo digital, insisto, sí creo que nos ha acercado a muchas cosas, nos ha alejado de otras esenciales. La prueba está que se va el internet y todo el mundo se vuelve loco. O sea, ya no sabemos qué hacer, ya ni queremos salir a la calle, ya no hay nada porque se cayó el internet, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, yo sí soy de los que desea que poco a poco esto sea como un círculo que regresa al calorcito humano. Gracias, Roberto, por tus aportaciones. Ana Karen, ¿qué nos puedes abonar a todo lo que hemos escuchado de los compañeros que integran esta mesa muy sabrosa de artistas tabasqueños? Pues yo creo que todos coincidimos en muchas cosas y bueno, yo me siento muy identificada con lo que dice Roberto. ¿Qué puedo aportar? Creo que esta cuestión de digitalizar la música como tal, pues también ha perjudicado a los músicos, hablando por los músicos, porque a mí no me tocó la época donde, bueno, no me tocó el ser beneficiada con tener un disco y que yo vendiera cientos de miles de copias alrededor de Tabasco, de la República Mexicana, ¿no? Ya eso no se da, es más, el disco es como, digo, yo tengo un disco, lo tengo en físico y eso lo único que me ayuda es que si yo tengo un evento en algún lugar, yo lo llevo conmigo y le digo a la gente que quienes gusten tener mi disco, lo compran, ¿no? O se pone a la venta, no sé, en tu fanpage o en tu sitio web, pero realmente no tiene el mismo impacto que tenía hace 20, 30 años, 40 años. Tienes que estar en Spotify porque están todos mis amigos o amigos músicos, oye, compártame tu música. Y realmente la reproducción en las plataformas digitales para un artista independiente que está pues todavía emergiendo, pues no representa absolutamente nada hablando de monetización. Entonces, antes, al menos con el disco, pues vendes y pues es directamente hacia ti. Entonces yo creo que eso ha sido un gran reto porque hoy por hoy diariamente se lanzan a Spotify, por decir una plataforma Spotify, se lanzan más de 6,000 canciones al día. Y entre una de esas estamos nosotros con una canción que sacamos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de también nuestras posibilidades. Entonces sí es realmente pues preocupante porque pues uno busca que a través de nuestra música podamos generar, pero tenemos mucha competencia y lo estábamos platicando anteriormente con Roberto de que pues solamente se llenan los bolsillos a artistas que ya están posicionados gracias a la televisión, gracias a la radio, gracias a porque también tienen digamos que los medios económicos para poder mostrar su trabajo de cierta manera y tener la proyección de tal manera que cada vez que abrimos una página veamos, ¿no?, la publicidad de que se está lanzando tal tema. Entonces creo que eso es también algo que puede ser un reto para nosotros, pero también le veo el lado positivo a todo esto que ha platicado también Isabel, que ha platicado Leti, Rodolfo, que a través de la comunidad también podemos lograr muchas cosas. Es importante también estar en tendencia en las redes sociales, pero realmente el público que me ve es el que me puede aportar algo también, digamos, económicamente hablando. Pues yo creo que es importante porque si al menos el público no puede comprar
mi canción, pues al menos espero que cuando visite, no sé, la ciudad de esa persona, pues pueda ir a un concierto mío, ¿no? O que la gente empiece a conocerme. Por eso es también muy importante, creo yo, que la tecnología también nos ha ayudado a acercarnos. Y también podemos trabajar de manera a distancia, y esa es la maravilla que yo veo a través de la tecnología y a través de la red de internet, que puedo yo estar grabando aquí desde el estudio, pero alguien más está grabando en otra parte del mundo, y la colaboración, y cuando se hace digamos que toda la compenetración de todo esto, logras algo muy bonito en la producción de una canción, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que no es un reto, sin embargo, es más que nada una oportunidad también de saber aprovechar lo que tenemos. Sé que no tenemos tal vez la tecnología de ciertos lugares, pero Internet nos ayuda mucho para poder conseguir eso. O sea, los equipos, por decir algo, ¿no? De que el micrófono de tal tecnología, tal, bueno, lo agarras de Internet, lo buscas, lo compras, te lo traen. Entonces, creo que en ese aspecto no es tanto como un reto el acceso a ciertas tecnologías. Gracias, Ana Karen. Entonces, nos quedamos, yo creo, con este tema con varias aristas, ¿no? Habíamos apuntado ya el choque generacional que existe y que nos los probó Roberto, ¿no? Que dice, todavía somos a veces como muy reacios a aperturarnos a ciertas cosas, ¿no? Pero que bueno, estamos en este mundo, en esta era ya que nos alcanzó, que ya no usamos el acetato, sino usamos esas plataformas para escuchar música o las nuevas versiones sonoras para escuchar los sonidos, ¿no? O como nos decía Isabel, que, bueno, debemos aprovechar, y hizo la recomendación a Roberto, que puede hacer determinada actividad en redes sociales para como hacerse, valga el concepto, viral, como se dice en esta era, hacerse viral y posteriormente ir introduciendo lo que realmente produce. Entonces es una idea de dos agentes culturales de generaciones diversas que hoy en esta mesa están compartiendo alguna inquietud, alguna experiencia, pero también ha salido la solución, ¿no? Entonces, yo soy de una generación determinada, yo soy de otra, pero podemos ser compatibles y, como decía Karen, no ver solamente el lado contrario que podría verse de la era digital o de las herramientas digitales, sino también cómo irlas aprovechando de tal manera que mi trabajo pueda ser expuesto de manera correcta y obviamente me pueda dar los elementos monetarios necesarios también para poder subsistir y para poder generar más obra. Lo que decía Leti y lo que decía Rodolfo abonan lo que estoy comentando en este momento. Bueno, gracias. Vamos a pasar a la otra ronda de preguntas, la número 4 y última pregunta que tenemos programada en esta mesa de debate. Se las voy a leer y dice de la siguiente manera. Durante el confinamiento, ¿cuáles fueron las modificaciones que sufrió su práctica artística y qué acciones concretas ha realizado para mejorar la proyección de su trabajo? Para empezar en esta ronda de intervenciones, le voy a ceder en primer turno la voz a Rodolfo Jiménez. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este tiempo de confinamiento, tiempo pandémico, mi práctica ha ido madurando desde la parte de la lucidad, o sea, esta parte de poner en práctica el tiempo de ocio, de poner en práctica el tiempo en ese momento de pandémico, y de las influencias de las manifestaciones culturales, ¿no? En el momento en el que me encuentro, las influencias en el pop, en el surrealismo, y bueno, siempre preguntándome o siempre enfocándome desde la parte personal, la parte organizacional y desde la parte sistémica. Mi práctica creo que en tiempo de pandemia aumentó. He generado más de 45 litografías en un tiempo de un año. Y bueno, es una colección que ahí voy generando y que lo desarrollo desde los recortes de papel de revistas muy antiguas, desde la identificación en el ámbito histórico de libros antiguos,
desde la toma fotográfica, desde la participación de apoyos, de proyectos. Y bueno, yo creo que ha sido ese momento de utilizar el tiempo, al espacio, para favorecer a la práctica creativa, ¿no? Claro que he vivido momentos de angustia, he vivido momentos muy estresantes, pero el arte me ha permitido ir canalizando esos sentimientos en la mejora de mi práctica. Entonces, seguramente hasta al poder identificar las obras se ven como los momentos en la que el ser humano, quien lo genera, va identificándose con diferentes sentimientos, pasiones, y ha sido maravilloso. Lo cierto, esa es la realidad, ¿no? Gracias, Rodolfo. ¿Qué nos puedes decir sobre el particular Leti B? ¿Cómo te ha ido a ti en este confinamiento? ¿Qué cambios o modificaciones has realizado en tu trabajo para mejorar tu trayectoria, tu producto artístico? El confinamiento, en el sentido de que como joven crees que la vida se te estaba acabando, así de que voy a vivir 20 años encerrada en mi casa y nunca me voy a ir, fue bastante preocupante, pero para mí fue increíble. Creo que el confinamiento me permitió realizar varias cosas que ya quería hacer. Yo siempre he estado a favor de las técnicas y la gestión cultural a través de la vida digital. Y anteriormente a la pandemia había sido muy difícil, ¿no? Como que estas prácticas y las exposiciones digitales y los artículos digitales tuvieran atención, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, pues creo que los modos de exhibición de arte han permitido que ya no esperes a que alguien te pida que expongas, sino puedes exponer tú, ¿no? Y eso ha sido una cosa maravillosa, maravillosa de verdad, que creo que con muchos jóvenes y también personas que no son de mi generación o de mi edad, han usado muy bien, ¿no? Entonces he conocido a muchos artistas que a mí me encanta la curaduría, entonces me han dicho como que puedes ayudarme a curar mi portafolio, cómo puedo hacer mi sitio web, y también conocer el trabajo de otras personas y decirles, ¿sabes qué? Me encantaría usar tu trabajo para hacer una curaduría, ¿no? De un sitio digital y hacer estas exposiciones inmersivas en las que puede entrar el espectador y trabajar con diferentes imágenes y ver todos al mismo tiempo y poner GIF con video. O sea, siento que eso es maravilloso, ¿no? Creo que algo muy importante es no exigirle a la pantalla que te dé lo que te da una pintura al óleo, ¿no? Físico, porque son cosas muy distintas. Entonces, al comprender que al ser los medios tan diferentes, pues has adaptarte, ¿no? Y vivirlos, y vivir estas nuevas experiencias que hay, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como muy bueno. Y la manera de proyectar mi trabajo ha sido, creo que, perdiéndole este miedo a mostrarlo de alguna manera. O sea, creo que todos tenemos como nuestro cajón lleno de puras ideas, notas y sentimientos, y no sirve si están guardados y nadie más los puede ver, ¿no? Entonces creo que en la pandemia hemos reflexionado también en el papel que tiene la vulnerabilidad, en este caso la resiliencia y el crecimiento, ¿no? Para mejorar las prácticas artísticas. Entonces yo considero que no está todo perdido, hay cosas que cambiaron y nunca van a regresar, esa es la verdad, ¿no? Entonces, con las nuevas cosas que tenemos, creo que podemos hacer muchísimo, y yo siempre voy a decir, ¿no? Que hay algo tan bellísimo en hacer una exhibición digital, en poder ver un fanzine digital, ¿no? De personas que anteriormente no hubieran podido conseguir el medio para imprimir 100 fanzines, ahora pueden compartir su trabajo a través de un enlace de ISO, ¿no? De un sitio gratuito. Entonces eso también permitió que pues accediéramos a arte de otras personas que no conociéramos, ¿no? Incluso pudimos ver conferencias que la Fundación Jumex, por ejemplo, solamente hacían el Jumex en Polanco y tenías que viajar a la Ciudad de México y todo esto. Entonces creo que ha sido un periodo de aprendizaje y aprovechar que todos tenemos estas ganas, por ejemplo, ahora de compartir y de reflexionar, para poder nutrirte y hacer de este momento que es incierto, pues algo un poco más certero, ¿no? Gracias, Leti. ¿Qué puedes compartirnos, Roberto Sobrino? Definitivamente sí, me gusta mucho escuchar estas voces jóvenes, porque obviamente de todo se aprende. A mí sí me sigue
causando pues mucho este tema de lo digital, la facilidad, ¿no? Estuvimos encerrados, hablábamos por teléfono, pedíamos comida por celular, llegaba, el contacto físico apenas se está recuperando, ¿no? Y tan ávidos estamos hoy en día de abrazos, de saludos, y se sigue estando limitado esa parte, ¿no? Pero creo que el espíritu del ser humano está enraizado en la libertad que lo mostramos hoy en día en los temas tan polarizados del cubrebocas, de la vacuna, etcétera, ¿no? El ser humano está que explota por la libertad, ¿no? Creo yo que la pandemia nos mostró muchos factores o muchos puntos que estaban mal, ¿sí? En muchas áreas de la sociedad, ¿no? También nos enfrentó a esto. En el tema cultural, pues vimos cómo las instituciones a nivel general, a nivel nacional, hicieron pues algunos que otros esfuerzos, ¿no? Por tratar de ayudar a las comunidades, a los artistas, pero bueno, no fue del todo, ¿no? Nuestra propuesta musical pues ya venía siempre lo digo, de una universidad de sobrevivencia, y la pandemia nada más nos puso en la maestría de la sobrevivencia, pero ya veníamos de una universidad y ya veníamos con el callito de cómo sobrevivir realmente, porque sobrevivimos y seguimos haciéndolo. No le veo mucha diferencia a las puertas que hoy siguen cerradas contra las que antes seguían cerradas, ¿no? Entonces, a los retos que hoy tenemos contra los que ya veníamos teniendo de por sí, ¿no? Nosotros, cuando entra la pandemia, justo estábamos iniciando la grabación del disco de Pellicer y también nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Nos detenemos? ¿Esperamos a que esto pase o le seguimos? ¿Qué fue lo que sucedió? Le seguimos. Entonces, eso nos dio a nosotros el aprendizaje que bajo cualquier situación de pandemia, de lo que sea, mantenerte activo en la forma que sea posible, siempre te va a ayudar a tu propuesta para que la sigas manteniendo pues vigente, pero no quedarse estancados. A nosotros nos enfrentó, como ya decía, el tema digital, decir, híjoles, le probamos por aquí, sí, le probamos algunos streaming, no nos funcionaron, a pesar de tener una buena cantidad de seguidores en nuestras redes, pues no nos funcionaron, ¿no? Entonces, buscándole por otro lado, en fin. En general, nuestra propuesta artística no se vio mermada más que en el tema de la movilidad, y seguimos creando, ¿no? Como hasta ahora. Gracias, Roberto Sobrino. Ana Karen Velázquez, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué modificaciones? Pues más que nada, pues pasé de dar mi música a la gente de manera presencial a manera virtual. Y al principio del confinamiento yo estaba en un estado de que tengo que hacer cosas porque tengo el tiempo, porque antes estaba en todos lados, menos enfocada al proyecto como tal. Artísticamente hablando, creo que también crecí muchísimo, porque pues las ideas me venían, vivía yo creo que muchos van a sentirse identificados conmigo. Viví un estado de ansiedad que no me dejaba estar tranquila y pues yo le enfoqué, ¿no?, a la composición. Hice mucha composición y pues también empecé a hacer videos que empecé a compartir en mis redes, porque creo que el estar activa, el poder estar del otro lado de la pantalla y sabiendo que habían personas que me escuchaban, eso también me mantuvo cuerda. No me sentía sola, porque yo sí viví un confinamiento hasta cierto punto donde no tenía contacto con muchas personas y eso me volvía loca, porque yo soy una persona extremadamente social y me encanta conocer gente. Y pues esa misma actividad que yo tenía me llevó a conocer personas a través de las redes, como lo menciona Leti, el poder tomar conferencias que anteriormente no podía por tiempo y espacios, y me fue enriqueciendo también artísticamente. Y en cuanto a las acciones concretas para la proyección de mi trabajo, pues meterme en las redes, meterme muchísimo en las redes, hacer trabajo y también inversión. Inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero,
porque a veces, aunque tengamos cierto número de seguidores en las redes sociales, ahorita las redes sociales están haciendo unos algoritmos súper extraños que no permiten que llegue a todo el público que tenemos en nuestras plataformas. Entonces uno tiene que pagar para poder llegar a ellos. Entonces sí es una inversión, pero gracias a la publicidad, gracias a la conexión que también había con otros artistas que estaban pues identificados con el trabajo que hacía, pude conocer personas y esas personas me invitan a festivales, algunos son sin fines de lucro, pero pues es la proyección, es el alcance que puedes tener a través de esos tipos de festivales y otros que también me han remunerado económicamente. Pero creo que fuera de eso, ya hoy por hoy, que ya tenemos diría Roberto, ¿no? La maestría del ejercicio 2020 y 2021, ya el 2022 ya creo que tenemos como que los conocimientos suficientes para poder afrontar ya lo que venga y a como venga, porque yo creo que ya después de lo que ha pasado ahorita en pandemia y lo que está sucediendo, no creo y espero no sea peor, pero creo que ya podemos sobrellevar, ya tenemos esa experiencia que nos va a poder aportar a saber cómo dar el siguiente paso. Y bueno, creo que eso sería algo de lo que podría platicar y podría ser extenso porque eso me encanta, pero pues nuevamente agradezco el que me otorguen la palabra para poder estar compartiendo con todos ustedes. Pero a ver, Karen, ¿quién te dijo que terminamos? Tú tienes todo el tiempo del mundo para seguir platicándonos tu experiencia, al igual que Roberto, Leti, Isabel y Rodolfo. Si quieren abonar en este mismo tema, podemos seguir, sin problema alguno, un poquito de tiempo más para si quieren aportar alguna otra idea, alguna otra experiencia. Roberto ha tomado la palabra. Si alguien más, una vez que Roberto termine, quiere participar nuevamente abonando en este tema, podemos hacerlo de manera muy rápida para que podamos pasar a finalmente la generación de las conclusiones de esta mesa de debate. Roberto Sobrino. Pues más que nada un aporte de un dato. En el primer año de la pandemia, que empezaba yo a hacer los streaming y que me costaba muchísimo trabajo, que el boleto digital costaba 30, 50 pesos, pues nadie lo quería adquirir, ¿no? Y me empecé a cuestionar mucho por qué en Tabasco nos seguía costando, con o sin pandemia, el tema de la captación de recursos, ¿no? Entonces, pues empecé a indagar, siguiendo este cuestionamiento, ¿no? Decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Tabasco, no? Pues resulta ser, y no lo digo yo, la global, tenemos más del 50% de la población viviendo en pobreza. Ahí eso es un dato sumamente importante. La gente está preocupada por comer, no está preocupada por consumir arte. Entonces, específicamente en Tabasco tenemos esa situación y creo, ojalá y esta voz llegue a donde tenga que llegar, que ahí es donde se tiene que atender. Dos cosas importantes: atender urgentemente el mejoramiento del desarrollo social en Tabasco y apostarle el todo a las infancias. Si no apostamos al público infantil, estamos pues marcados para tener un futuro incierto, seguir teniendo un futuro incierto en las artes en Tabasco. Tenemos que apostarle crecimiento, acercamiento de los niños hacia el arte, ¿sí? Y ese es el mejor público a futuro y que puede rescatar a Tabasco pues de este desierto cultural en el que nos hemos encontrado. Bueno, es un tema que se venía dando desde el principio de la mesa, que es la generación de públicos, ¿verdad? Antes de pasar al área de conclusiones, me gustaría, para cerrar esta ronda de preguntas, escuchar a Isabel Somera Somers. Somers, repito la pregunta: durante el confinamiento, ¿cuáles fueron las modificaciones que sufrió su práctica artística y qué acciones concretas ha realizado para mejorar la proyección de su trabajo? Con ella terminamos esta ronda y de haber un poquito de tiempo podríamos comentar algo más si alguien lo decide así y posteriormente pasaríamos a nuestras conclusiones. Isabel. Gracias. Bueno, sí,
sí tuvo modificaciones por el confinamiento. Realmente tenía mucho tiempo para pensar y ordenar mis ideas. Y estuve un año, diría el año más difícil de la pandemia, estuve un año dibujando bastante, pero y viendo las redes sociales y eso me dio la oportunidad de ver eventos donde yo participaba y pues afortunadamente pues sí, sí mi trabajo era visto, era seleccionado. Entonces, para mí los cambios en la pandemia fueron muy beneficiosos, pero fue que dije, ok, vamos a darnos un espacio, vamos a ver qué es lo que quieres. Y ya desde un momento yo me dedicaba a las artes digitales, pero dije, bueno, pero yo lo que realmente quiero es animar. Entonces, eso, animar, necesita mucho tiempo, necesita ponerle coco a la cabeza para pensar las historias, lo que quieres transmitir, y la pandemia me lo permitió bastante bien. Y, y pues yo abandoné mis redes sociales un año, o sea, estuve dándole un año a las redes sociales al principio de la pandemia y después lo abandoné para centrarme en otras cosas que igual ameritaban el arte y ameritaban mucho tiempo. Y yo digo que todo lo que se hizo, porque ya son 2 años de pandemia, todo lo que se hizo, todo lo que se sufrió, ahorita que ya estamos volviendo a salir, todo lo que aprendimos de todo eso, lo podemos reestructurar y ponerlo de una forma buena que nos beneficie a todos los artistas, porque pues hemos aprendido a sobrevivir y adaptarnos. Entonces, eso es lo más importante. Gracias, Isabel Summers. Vamos a iniciar entonces nuestra etapa de conclusiones. Para finalizar tenemos por participante 3 minutos. Entonces vamos a iniciar, ¿qué les parece? Con Leti B. Conclusiones, Leti B. Pues creo que algo que es muy importante resaltar del primer tema es que revisemos cuál es el beneficio que obtenemos al recibir pues una remuneración justa, y lo más importante es que nos sintamos como cómodos con lo que recibamos, y también que se respete nuestro trabajo y que se haya como trato profesional también hacia nosotros. El segundo tema, que es sobre protección de derechos de autor, creo que lo más importante es que al momento en que compartes tu proceso, también los demás te ayudan a que lo validen y se conozca como que es tuyo, ¿no? Y se crea una comunidad mucho más amplia en la que los derechos de autor son pues importantes y son de todos, y pues más que nada trabajar en equipo, que al trabajar en equipo lo más importante es que a todos nos pertenece a todos, ¿no? En el proceso. Y en el acceso de las tecnologías, pues creo que es importante seguir trabajando respecto a las exhibiciones digitales y a la proyección digital, porque eso también permite democratizar y descentralizar el arte, pero también poner atención a la brecha tecnológica que hay, ¿no?, en los centros culturales, permitir que todos los municipios en Tabasco tengan acceso a Internet en sus centros culturales para que más personas puedan acceder, por ejemplo, a la animación, al arte digital. Gracias, Leti. Cedo el uso de la voz a Ana Karen Velázquez. Pues bueno, en remuneración justa, pues sí, precisamente la profesionalización nos puede ayudar muchísimo, y pues la experiencia, como también mencionaba Rodolfo, pues es también muy importante para nosotros tener incluso un parámetro interno, ¿no? Saber el respeto de nosotros como artistas, también saber cuál es el valor que le puedo dar a mi trabajo, y va a depender también de la circunstancia en la que nos encontremos, porque pues muchas veces hay personas que valoran muchísimo nuestro trabajo, pero a lo mejor no tienen los medios económicos suficientes para cuando nosotros ponemos un costo, ¿no? Entonces siempre hay una negociación, siempre podemos buscar esa forma de un ganar-ganar, y eso también lo vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Conforme vayamos avanzando en nuestra carrera artística. En cuanto a derechos de autor, pues bueno, la importancia como parte de nuestra profesionalización es muy importante, el poder tener nuestra obra registrada, y como comenta Leti, que eso me encanta, la colaboración también es muy importante, y existen diferentes formas de poder colaborar en cuanto a derechos de autor y tener beneficios. También, como en el caso de Summers, que ella tenía la duda de cómo puedo colaborar con un artista músico,
y cuáles serían los parámetros que nosotros debemos utilizar para poder llevar un trabajo óptimo y todos salir beneficiados. En el caso de los medios digitales, pues bueno, nos afrontamos con algunos retos y algunos pues los hemos sabido también aprovechar a nuestro favor, y creo que pues todo va a depender también de la forma en que nosotros lo miremos. Es utilizar algunas herramientas que precisamente quizá no tengamos en este momento, pero quizá otra persona en otro lado sí lo tenga, y podemos tener esta comunicación a través de la red, y eso es también increíble. Y pues regreso también al punto de la colaboración también que se puede hacer a distancia para poder también tener un acceso más pleno a todos estos medios tecnológicos y digitales. Y bueno, y durante el confinamiento, pues precisamente hemos tenido altas y bajas. Yo también he tenido un descanso como lo ha tenido Isabel. Ahorita estoy como en ese proceso, porque creo que también es necesario hacer una pausa para poderse reinventar y poder ofrecer también algo diferente, ¿no? Y creo que es una etapa como todos artistas, y pues bueno, que sigamos haciendo, sigamos activos, porque es una manera de nosotros poder mostrar nuestro trabajo y que pues llegue a quien tiene que llegar, ¿no? También teniendo nuestro público objetivo. Gracias, Ana Karen Velázquez. Muchas gracias. Corresponde el turno precisamente de Isabel Somera. Summers, tus conclusiones. Bueno, para empezar, en remuneración, yo estoy muy a favor de la opinión que dio Rodolfo sobre si tú te sientes a gusto con lo que te están dando por tu trabajo, adelante. Tal vez aunque igual, otro punto que quería tocar es que tampoco vayas por el factor de que lo voy a dar barato para que tenga más ventas, porque solamente va a afectarte a ti, y la verdad es que va a afectar tu salud mental, y pues no queremos eso. Así que si tú te sientes muy a gusto con lo que tú recibes de remuneración, adelante. Y en cuestiones de derechos de autor, pues igual es muy importante porque está muy apegada a lo económico también. Tienes que proteger tus obras, tienes que proteger lo que pues es tuyo, pero al fin y al cabo dejar que otras personas colaboren contigo, porque eso te va a ayudar a crecer a ti como artista. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho hacer un video, una animación digital, una animación musical con algún otro músico, y lo que a mí me interesa bastante es dar a resaltar las culturas como marimba, flauta y cosas tabasqueñas, para que ese tipo de combinaciones y mezclas sean más populares en las redes sociales y tengan un mayor impacto, y así se y así se vaya conociendo más lo que es tu estado, el sur, a otras partes del mundo, porque ahora pasando a las redes sociales, en apoyo de eso, el público le gusta mucho las cosas nuevas, las cosas nuevas o las cosas en tendencia, cualquiera de las dos. Y si haces cosas innovadoras, la gente te va a seguir, y es una herramienta bastante fundamental, bastante importante a tomar. Gracias, Isabel. Corresponde el turno de Roberto Sobrino. Te escuchamos. Conclusiones. Invitar a todos los que vean estas participaciones estamos inmersos en la cuestión artística, desarrollo cultural, etcétera, que no dejemos de hacer los trabajos desde una visión de honestidad. Sí, eso es para mí es lo fundamental, no dejar de profesionalizar, de apostarle a eso, a la formación continua, no dejar de hacer colaboraciones. Sabemos que entre las generaciones tenemos diferencias, pero también tenemos coincidencias, y es ahí donde se tiene que trabajar. Que las nuevas generaciones no se olviden que los viejitos venimos de formaciones realmente también muy consolidadas, y que pueden aportar muchísimo a estas nuevas generaciones, ¿no? Creo que el objetivo es tener una humanidad más fraternizada,
somos un catalizador importante los que estamos en este mundo del arte, y es fundamental, lo mostramos en la pandemia, aunque sea de manera virtual, mantuvimos alegría y el espíritu a través de las redes a los públicos, ¿no? Entonces tenemos una función sumamente importante. Y pues bueno, recordar que no podemos, ya lo vivimos, solos no lo podemos hacer, y hagamos comunidad. Gracias. Hagamos comunidad. Arista constante en esta mesa de debate. Excelente conclusión. Hagamos comunidad entre generaciones y entre agentes culturales diversos. Para cerrar la mesa de este debate con sus conclusiones, escuchamos a Rodolfo Jiménez León. Ha sido una tarde de mucho aprendizaje para todos, y creo que desde una nueva visión holística, desde un reacomodo, desde de diferentes perspectivas, los temas más importantes para nuestra vida, para ese ejercicio de la cultura, para cada uno de nosotros, es el ejercicio de ese derecho humano. Ese ejercicio de derecho humano que es insoluble, que es integral, pero que busca la felicidad. Y yo creo que esa es la parte más importante desde la exhibición y los nuevos lenguajes tecnológicos. Creo que es muy importante desde la colaboración, desde el apoyo mutuo, desde las nuevas tendencias, seguir abordando por la libertad de los mensajes, la libertad de los perfiles, pero sobre todo por la felicidad social. Rodolfo, muchas gracias, y muchas gracias a todos. Nos quedamos con mucha alegría, con mucho buen sabor de boca, después de haberles escuchado a todos ustedes exponer sus experiencias, exponer sus ideas de solucionar la situación actual por la que pasa el sector cultural de nuestro querido Tabasco, como una voz que permita abonar a esas nuevas directrices mundiales que se van a generar en la próxima Asamblea Mondiacult, que se va a celebrar próximamente. Este ejercicio, repito, tiene como objetivo mejorar las condiciones del sector artístico y cultural del mundo para esta generación, y próximamente con la Agenda 2030 apuntaba yo al inicio de esta mesa. Quiero recordar, y para esto voy a leer, el concepto de resiliencia, porque lo hemos tocado mucho aquí, y Resiliart precisamente se basa en ese concepto. Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Creo que aquí hemos demostrado, los artistas que hemos participado en esta mesa de debate, que hemos sabido adaptarnos, hemos sabido reconocer nuestras deficiencias, y también hemos sabido reconocer el camino para poder enfrentar esta adversidad que se llama pandemia COVID-19 y lo que vino a destapar. ¿Qué vino a destapar? Prácticamente la verdadera realidad que sufre el artista, el agente cultural, que no es valorado correctamente desde el punto monetario y desde el punto de vista artístico su obra, que no es reconocido, que existe una brecha generacional y una brecha también tecnológica y digital, pero que también estamos abiertos a profesionalizarnos, a mejorar para trabajar en pro de nuestro crecimiento profesional y en pro de la comunidad a la que nos debemos, generando nuevos públicos, por supuesto, y sumando esfuerzos, decía Roberto, entre una y otra generación. Eso también es hacer comunidad, respetar nuestra obra registrándola correctamente, porque me sirve en lo particular y le sirve a la comunidad artística del mundo, decíamos también hace un momento, y eso enriquece nuestro trabajo. Debemos ahora nosotros encontrar nuevas herramientas, todavía más herramientas, para ir mejorando nuestro quehacer. Mejorar en redes sociales, mejorar en tecnologías, mejorar en cuestiones digitales, etcétera, etcétera. Y obviamente también pugnar o luchar porque nuestra voz diga: para el sector cultural y para el mundo cultural necesitamos que esa brecha tecnológica y digital vaya desapareciendo,
porque efectivamente somos un elemento dentro de la sociedad muy importante que se demostró en esta pandemia, que a pesar de las limitaciones y del no acercamiento social, estuvimos presentes y estuvimos siendo como una especie de paliativo, estuvimos siendo como una especie de medicina espiritual que trajo al mundo paz, armonía y, lo tengo que decir, resiliencia. Queridos amigos todos, Ana Karen Velázquez, Isabel Somera Somers, Rodolfo Jiménez y nuestra querida amiga Leti B. Muchas gracias por participar en este ejercicio que tiene como objetivo enriquecer a una parte tan importante en este mundo, que se llama humanidad. Continuemos haciendo humanidad, continuemos haciendo comunidad, continuemos generando nuestra obra desde el mejor de los ángulos, que para mí siempre va a ser el amor. Vamos a hacer amor a través de nuestra obra, vamos a tocar amor, vamos a escribir amor, vamos a digitalizar el amor. Felicidades a todos ustedes, excelente participación y con esta nos despedimos. Agradecemos, por supuesto, la participación de todos ustedes. El marco de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco que nos permitió realizar este ejercicio de Resiliarte en comunidad con la UNESCO. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que nos ven a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura y de la UNESCO en el mundo. Felicidades y hasta la próxima. Que estén bien.